Muchas gracias. Este atril me queda pequeño. Buenos días a todos. El gentío es alucinante, la verdad. Bienvenidos y muchas gracias por vuestra presencia. Yo tenía intención de explicar básicamente tres cosas. En primer lugar, por qué nos hemos unido hoy aquí para celebrar lo que es el aniversario de la Constitución española. O sea, ¿por qué estamos aquí? Segundo, ¿cuál es el significado verdadero de la Constitución española? Y, en tercer lugar, ¿por qué precisamente aquí en Bilbao y no, por ejemplo, en Murcia o en el Congreso de los Diputados tomando copas con algunos famosos, ¿no? Voy a intentar hacerlo de manera muy humilde, muy sencilla, muy simple, porque mis conocimientos, lógicamente, son limitados, pero creo que puedo decir algunas cosas que podrían ser quizás interesantes. En el caso de que alguno no pudiera estar de acuerdo, pues luego en el postre que me lo diga, ¿no? Pero creo que voy a decir unas cosas fácilmente entendibles por todos. En primer lugar, que no se trata de realizar una especie de genuflexión pública ante una especie de icono desconocido, ¿no? No se trata de adorar una especie de texto sagrado, algo que no sea modificable o mejorable. No se trata tampoco de defender la Constitución española como si fuera una especie de guardián de las más puras esencias españolas, ni siquiera tampoco de fomentar una determinada identidad española. No es eso. Pero tampoco es el marco donde los nacionalismos de cada lugar, que cada día son más, por cierto, puedan fomentar artificialmente sus propias identidades particulares y, sobre todo, obtener privilegios o ventajas políticas por ello. Se trata precisamente de lo contrario, y este es el meollo de la Constitución, de que las distintas identidades o apetencias de cada cual dejen paso al ideal de ciudadanía. Se trata de defender derechos ciudadanos. Esa es la clave de la Constitución, creo yo. Respecto al lugar, para mí es un orgullo que el partido haya decidido estar hoy aquí en Bilbao y no en cualquier otro lugar. Nuestra ausencia en la fiesta del Congreso no es un acto de rebeldía institucional, sino de coherencia democrática. Estamos aquí para reivindicar los valores de la Constitución, porque es aquí precisamente donde los derechos constitucionales se encuentran en suspenso, es aquí donde se le ataca de forma permanente, incluso desde los mismos poderes públicos, y, en tercer lugar, es aquí donde se mata y se muere también por defenderla. Voy a hacer un pequeño resumen histórico que también será sencillo porque tampoco soy catedrático en historia, ni mucho menos. Tampoco recuerdo lo que ocurría en aquella época porque casi no había ni siquiera nacido, pero por lo que he leído y entiendo de mis mayores, se trató de un proceso laborioso y sujeto a importantes contradicciones. Por lo tanto, por primera vez en la historia de España estamos ante una Constitución que es de consenso y que únicamente sectores extremistas de derecha y de izquierda se manifestaron en contra. Tanto es así que políticos tan distintos o divergentes como Fraga o Carrillo la apoyaron. Por lo tanto, es su carácter consensuado posiblemente su rasgo más relevante, ¿no? Y el más importante. Con ella se inicia un nuevo tiempo. Se trata de un acuerdo global entre españoles acerca de las reglas del juego para que dentro de esas reglas del juego cada uno puede defender las ideas que considere, siempre y cuando sean ideas lógicamente democráticas. Todas las ideas lógicamente no son defendibles, pero las ideas democráticas sí, y en esta Constitución se puede hacer, cualquiera que sea ella. Hubo ciertamente discrepancias. Hubo discrepancias en torno a la abolición, por ejemplo, de la pena de muerte, que al final terminó incluyéndose. Hubo discrepancias en torno al aborto, ¿no?, dando lugar a un texto ambiguo que después se modificó con ciertas interpretaciones divergentes. Hubo también una discrepancia en relación con la libertad de enseñanza. Es decir, hubo una serie de discrepancias porque el momento histórico era muy complicado, pero fueron discrepancias que se superaron. ¿Cómo? Mediante la negociación y el acuerdo, efectivamente. Mediante la negociación y el acuerdo de fuerzas dispuestas a caminar juntas. Eso es lo más importante.
Hubo, lógicamente, discrepancias y errores incluso. Hubo ciertas contradicciones en el texto. Hubo falta de claridad en ocasiones, incluso falta de corrección gramatical. Dio lugar a un texto ambiguo, a un texto problemático. Y en cuanto a la organización territorial del Estado, se hicieron malabarismos, ¿no?, para que todas las partes estuvieran contentas. Fue posiblemente una fórmula desafortunada y ambigua, pues se pretendía conseguir un marco en el que fuera posible incluir la reivindicación de los derechos históricos por parte del nacionalismo vasco, las exigencias del nacionalismo catalán y también el sentimiento regionalista que nacía por toda España. E incluso entre los diversos intelectuales hubo muchas dudas en torno a un concepto como el de nacionalidad. Se trató, por lo tanto, de un sistema constitucional con posibilidades diferentes, formando un panorama impreciso, complicado. Pero lo importante es que no hay ningún impedimento de ningún tipo para proponer reformarla. Siempre, claro está, que se realice a través de los mecanismos legales establecidos y se lleve a cabo a través de un amplio consenso. Ya en el preámbulo se señala como objetivo la progresión hacia una democracia avanzada, consistente en la perfección de la existente, y en eso estamos. Por lo tanto, como resumen, tenemos una Constitución que es fruto del consenso y que pone fin a décadas de odio entre españoles, una Constitución con lógicas carencias y errores teniendo en cuenta el momento tan complicado de su época, y una Constitución perfectamente reformable y mejorable. Proponer reformas no es renunciar al texto. De hecho, nos ha proporcionado 3 décadas de paz, progreso y convivencia democrática. Nosotros mismos queremos realizar reformas. Como somos ciudadanos, pretendemos mejorar las cosas y una de estas es realizar reformas. Queremos cerrar la distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. Queremos incluir como materias exclusivas del Estado las de representación internacional, las de educación, legislación básica que afecte a sanidad, medio ambiente y urbanismo. Queremos exigir un mayor consenso en las reformas de los estatutos para que sean exigibles 2/3 partes en cada uno de los parlamentos. Queremos suprimir la disposición transitoria cuarta que afecta a Navarra. Queremos suprimir la disposición adicional primera que consagra los derechos históricos, contrarios a la igualdad y defensores de los privilegios de algunos. Queremos reformar el Senado y queremos reformas para que la lengua sea un vehículo de expresión, de comunicación y no sea un factor de exclusión social y laboral. Y, finalmente, también queremos impulsar la progresiva laicización del Estado. Por lo tanto, se trata de reformas, a poco que entendamos estos temas, que tratan de profundizar en la igualdad y perfeccionar la democracia. Por lo tanto, la Constitución consagra nuestros derechos ciudadanos. Nos garantiza que seremos igualmente tratados independientemente de nuestras afinidades culturales, de nuestro lugar de residencia, de nuestra lengua. Al menos debería ser así. Independientemente de nuestra inclinación hacia esta u otra bandera o hacia ninguna, independientemente de nuestras tendencias sexuales, de nuestro equipo de fútbol, de nuestras apetencias gastronómicas, de nuestra visión del mundo, de nuestras preferencias vitales, de nuestras creencias religiosas. Es decir, consagra y es garantía de nuestros derechos ciudadanos frente a los privilegios identitarios, frente a la tradición y frente a la tribu. Por lo tanto, lógicamente, esta Constitución puede defenderse desde la izquierda y desde la derecha. Se puede defender en cualquier región del país y se puede defender perfectamente en cualquiera de las lenguas españolas. Es una Constitución que perfectamente se puede defender utilizando el euskera, sin ningún problema. También se puede defender, ciertamente, con la boca pequeña y de manera acomplejada, o sea, disimuladamente, o de forma desacomplejada y abierta, como nosotros aquí hoy. Se puede defender en el Congreso de los Diputados con copa de cava o de modo discreto, pero no exento de compromiso, como nosotros aquí en Bilbao. Lo más complicado es hacerlo aquí, ciertamente, en el País Vasco, donde las garantías constitucionales se encuentran en suspenso, se encuentran entredicho, y hacerlo, además, puede costarte la vida. Pero nosotros somos de otra pasta.
Nosotros creemos, con Miguel de Unamuno, que debe decirse una y otra vez aquello que está prohibido decirse. Y, por lo tanto, siguiendo al filósofo bilbaíno, defendemos la Constitución española en el lugar donde está prohibido defenderla, en la boca del lobo, donde las garantías constitucionales se encuentran en suspenso y, por tanto, donde más necesaria es nuestra presencia, aquí en Bilbao, en el País Vasco. Muchas gracias.